bien pensado. Ya, la clase de ahora es un poco densa porque ya es como una clase como más específica. Ya la cetoacidosis diabética me parece haber visto a un par de ustedes que estaban viendo un paciente con cetoacidosis en el hospital. Y ya entramos como en las complicaciones agudas. Yo como que igual saltar de diagnóstico de diabetes a la cetoacidosis diabética así de una, lo encuentro como muy súbito el cambio porque no han tenido clases todavía de tratamiento, de objetivo o como de fármacos, ni siquiera de insulina, ¿ya? Pero así quedó calendarizado en el fondo el módulo ultra compacto de endocrino y diabetes, y hoy día me toca hablarles de complicaciones agudas de la diabetes. Esto es una clase que se venía haciendo de una manera muy similar a través de los años y años y años y años, hasta este año o hasta fines del año pasado, en que se publicaron en el fondo y se actualizaron las guías de manejo de la cetosis diabética. Entonces vienen como un poco cambiados. A ustedes les toca en el fondo aprender la cetosis diabética de manera actualizada, porque esto es lo que se tiene que seguir haciendo, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de complicaciones en general de la diabetes, vamos a hablar de complicaciones agudas y de complicaciones crónicas. De las complicaciones crónicas, algo les adelantaba en la otra presentación, están las microvasculares y las macrovasculares, y dentro de las cuales no vamos a hablar hoy día, y dentro de las complicaciones agudas existen dos principalmente. Una es la cetoacidosis y síndrome hiperosmolar, que lo vamos a hablar como una sola entidad, y el otro es la hipoglicemia, ¿ya? Y de la hipoglicemia tampoco vamos a hablar de esta clase porque tienen otra clase ustedes de hipoglicemia, ¿ya? Así que nos vamos a concentrar en la cetoacidosis diabética y síndrome hiperosmolar, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar son las complicaciones más graves de la hiperglicemia. O sea, esto ya implica mortalidad inmediata. Si yo no la trato ahora o no me acerco en el fondo al hospital, yo me muero, así ahora, ¿ya? Y no me muero de la hiperglicemia, sino que de la consecuencia que la hiperglicemia me puede generar, ¿ya? Como todo en diabetes, son patologías absolutamente prevenibles y obviamente manejables, por eso en el fondo esta clase, y que condicionan un pronóstico tanto en el corto plazo, sea mortalidad intrahospitalaria ahora ya en este corto periodo de tiempo, y también a largo plazo, ¿ya? En un grupo están los pacientes que nunca tienen cetoacidosis diabética y nunca se hospitalizan por la diabetes descompensada, y en este otro, los pacientes que tienen cetoacidosis diabética a repetición. Estos de aquí tienen una mortalidad mayor que los de estos. ¿Ya? Condiciona también una mortalidad a largo plazo. Un poco de epidemiología, esto no es tan infrecuente, ¿ya? Cetoacidosis diabética, ustedes van a asociar al tiro cetoacidosis diabética con diabetes 1, síndrome hiperosmolar con diabetes 2. Esa es como una primera gran separación, pero la cetoacidosis diabética también se puede presentar en diabetes 2. Pero si quieren empezar como a aprenderse las cosas y a ordenar, CAD, síndrome diabetes, CAD es diabetes 1, síndrome hiperosmolar, diabetes 2, ¿ya? Y por la fisiopatología lo van a entender más fácilmente. La cetoacidosis diabética es más frecuente a edades más tempranas, menores de 65 años, el hiperosmolar más frecuente a edades más tardías de la vida, mayores de 65 años. Incidencia, 4 a 8 casos cada 1000 personas con diabetes al año. Es mucho más frecuente una cetoacidosis diabética que un síndrome hiperosmolar, ¿ya? Incidencia de hiperosmolar, menos de un caso cada 1000 personas con diabetes al año, ¿ya? Por cada 10, aproximadamente 10 casos de complicaciones agudas de la diabetes que ingresan a un hospital, por cada 10 cetoacidosis recién vemos un síndrome hiperosmolar, ¿ya? La incidencia va en aumento, ya, estas son estadísticas británicas, perdón. La incidencia va en aumento, a pesar en el fondo de las mejores insulinas, de que se sabe más en el fondo en torno al manejo de la diabetes 1, la incidencia como que ha habido aumento. En Chile pasamos de 9.18 a 13.3 casos, ¿cierto?, de cetoacidosis diabéticas por cada 100.000 habitantes menores de 20 años al año 2019. Y para tener una idea aproximada de cuánta gente con diabetes 1 vive acá en Chile, son como 23.000, iremos en 24.500 más o menos a finales del año 2024. Mortalidad es mucho más grave, o sea, tiene una mortalidad mayor el síndrome hiperosmolar, en torno a un 1%, menos de un 1% en el caso de la cetoacidosis diabética, pero esta mortalidad igual va a depender de la causa que provoque la cetoacidosis diabética, ¿ya?
En la población más joven, en la población adolescente y en la población pediátrica, es la primera causa de muerte no traumática en los niños y adolescentes, ¿ya? En los niños y adolescentes con diabetes 1, ¿ya? Es la primera causa de mortalidad no traumática en los niños y adolescentes con diabetes 1, ¿ya? Y esta mortalidad, en el fondo, varía de acuerdo a la causa, ¿cierto? De la causa descompensante de la diabetes, y evidentemente a edades extremas de la vida impacta, ¿cierto? Negativamente sobre esa gravedad, y en caso de un compromiso ya sistémico que tiene que ver con compromiso de conciencia progresivo y severo, y en el caso de un compromiso hemodinámico o hipotensión. Vamos a ir a la cetoacidosis diabética, que es como lo que va a concentrar la mayor cantidad de tiempo de esta clase. Estas son las dos referencias. Este es el consenso gringo que rige a nivel mundial de el manejo, ¿cierto?, de las crisis hiperglicémicas intrahospitalarias, ¿ya? Y esto de acá, como yo les decía en la clase pasada, está sacado del anuario anual, vale redundancia, de los gringos también, de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, en donde hay muchos capítulos. Uno de esos capítulos es manejo intrahospitalario de diabetes. Ahí se habla de cetoacidosis y síndrome hiperosmolar, ¿ya? Entonces, fisiológicamente hablando, tenemos que acordarnos que la insulina produce estos tres efectos principalmente a nivel hepático. Inhibe la secreción o en el fondo síntesis o producción de glucosa, ¿cierto? Inhibe la gluconeogénesis hepática, y a nivel periférico estimula, ¿cierto?, el consumo de glucosa. Eso es como, en muy cuenta resumida, la acción de la insulina. Entonces, cuando hablamos de cetoacidosis diabética y síndrome hiperosmolar, y aquí se empieza a poner como... No se puede. ¿Pueden apagar un poquito el que está más cerca? El nochero de hoy día. ¿Ya? Si bien se habla de... Yo creo que por ahí sí. Si bien se hablan de dos entidades distintas, hay que entender que esto es como un continuum, ¿ya? Y van a haber pacientes que van a cumplir criterios de ambas entidades, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que imaginarse cuando ustedes se enfrenten a un paciente? Así como asociamos cetoacidosis diabética con diabetes 1, hiperosmolar con diabetes 2, cuando ustedes vean cetoacidosis diabética, tienen que pensar al tiro que hay una insulinopenia absoluta, deficiencia de insulina absoluta. No hay insulina nada, ¿ya? Interna. En el hiperosmolar hay una deficiencia relativa de insulina. Por eso, un paciente con diabetes 2 nunca puede tener cetoacidosis, porque al paciente con diabetes 2 no se le acaba la insulina. Recordemos que el mecanismo fisiopatológico tiene que ver con la resistencia a la insulina, no porque ese paciente se le va a acabar la insulina por esta destrucción celular de células betas que hablábamos en el caso de la autoinmunidad. Un paciente con diabetes 1 cae y llega a la insulinopenia absoluta, y esos pacientes sí hacen cetoacidosis diabética, ¿ya? Pero un paciente con diabetes 2 puede también hacer cetoacidosis diabética porque hace, entre comillas, déficit absoluto de insulina, pero de manera transitoria cuando se ven enfrentados a un estrés muy grande, en donde se les apaga el páncreas o se les apagan las células productoras de insulina, se liberan de ese estrés, se controla la infección, se operaron, pasó el medicamento que les aumentó la glicemia, y en el fondo ese páncreas vuelve, despierta, y en el fondo aflora de nuevo la insulina endógena de ese paciente. ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende por qué un paciente con diabetes 1 no puede tener síndrome hiperosmolar? Si un paciente con diabetes 1 tiene síndrome hiperosmolar, ese paciente no tiene diabetes tipo 1, tiene otro tipo de diabetes, ¿ya? Y eso en general no nos pasa. Lo que nos pasa sí es al revés. Cuando un paciente con diabetes 2 cae en la cetoacidosis diabética, eso en el fondo a uno lo hace pensar como: ¿tendrá diabetes 2? ¿Tendrá otro tipo de diabetes? Y ahí en el fondo uno empieza a hacer el ejercicio diagnóstico sobre la clasificación y busca en el fondo los datos de la anamnesis, en el examen físico, como esa tabla que yo les mostraba en la clase pasada, ¿sí? Una persona con diabetes tipo 2 que sufre un infarto, por ejemplo, también puede... Claro, pues un estrés, por ejemplo, un factor desencadenante, un factor que puede descompensar agudamente la diabetes de una persona, ¿ya? Entonces, como esto es un espectro, las cosas no son blanco-negro, o sea, no es que no tengo nada o tengo mucha insulina o poca insulina, ¿ya? Es un espectro, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo del esquema, déficit absoluto, en el lado derecho, déficit relativo de insulina.
Entonces, ¿qué nos lleva el déficit absoluto de insulina? Entonces aquí dice déficit absoluto de insulina, eso. Entonces, déficit absoluto de insulina disminuye el uso de glucosa, entonces a nivel hepático aumenta o se estimula la lipólisis. Y al aumentar la lipólisis, aumentan en el fondo los sustratos para que a nivel hepático, o sea, aumenta el ácido grasos libre y el glicerol, y esas dos cositas entran al hígado ya para fabricar más glucosa y para generar cuerpos cetónicos. ¿Sí? Los cuerpos cetónicos producen cetogénesis, ¿ya? Cetoacidosis diabética, vamos como asociando nombres, ¿cierto? Y aquí dice cetoacidosis, porque son moléculas químicamente hablando ácidas, ¿ya? Y producen cetoacidosis, y ahí en el fondo ya tenemos una característica del cuadro clínico de la cetoacidosis diabética, ¿ya? Como entran en el fondo los sustratos para que el hígado empiece a fabricar más glucosa, hay hiperglicemia. Y ahí está la segunda patita de esta cetoacidosis diabética. Cetoacidosis, producidos por cuerpos cetónicos, producidos a nivel hepático, producidos por aumento de los sustratos, producidos por la liberación de los sustratos a nivel de tejido adiposo. Y en el mismo hígado se favorece también la gluconeogénesis hepática, que me ayuda a tener más hiperglicemia. ¿Sí? Por el otro lado, cuando hay déficit relativo de insulina, no corre todo esto. Esto no anda, pero sí lo que hay en el fondo son disminución de la utilización de glucosa de manera relativa también, lo que nos lleva también a una hiperglicemia, ¿ya? No hay en el fondo formación de cuerpos cetónicos porque no está esto exageradamente aumentado a nivel de tejido adiposo, ¿sí? Pero también aumenta, ¿cierto?, la producción endógena a nivel hepático de glucosa, ¿ya? Y eso favorece la hiperglicemia. Y junto a otros mecanismos que tienen que ver con la diuresia osmótica, ¿cierto?, la glucosuria, hace que estos pacientes se deshidraten, pierdan en el fondo grandes cantidades de agua, y eso empieza a repercutir sobre otra característica clásica del síndrome de Brunner, que tiene que ver con la natremia del paciente, que son característicamente pacientes con una hipernatremia muy marcada. Y eso es otro criterio diagnóstico que ya vamos a ver del síndrome hiperosmolar. Entonces, por un lado tenemos déficit absoluto, cetogénesis, hiperglicemia, ¿cierto? Déficit relativo, hiperglicemia también, hipernatremia, diuresia osmótica, ¿sí? Listo. Esto es más simple, más bonito. Los cuerpos cetónicos entonces son utilizados como fuente energética en caso de baja disponibilidad de glucosa, que era la parte como izquierda, arriba esquina, debajo de la deficiencia absoluta de insulina. Entonces se activa esta hormona, la lipasa hormonosensible, que hace en el fondo que permite que se liberen ácidos grasos libres y eso favorezca la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Esta formación de cuerpos cetónicos en el fondo está limitada, activada, promovida en el fondo por estas hormonas que se las quise colocar acá, que lo leen de algún libro, que permite de tal manera que todo se migre, se estimule con estas flechas que son como más grandes, más gruesas, a la formación de cuerpos cetónicos y estos ácidos grasos libres no entran en el fondo a otras vías enzimáticas por las cuales pueden entrar. Listo. Lo mismo, pero más simple: déficit absoluto de insulina, lipólisis, cetogénesis, tenemos la acidosis metabólica. Déficit absoluto de insulina disminuye la utilización periférica de glucosa, aumenta la neoglucogénesis a nivel hepático y ambos fenómenos favorecen la hiperglicemia, glucosuria, también hay deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas. Vamos a la clínica. ¿Qué descompensa la diabetes de una persona? Y siempre cuando ustedes se enfrenten a una cetoacidosis diabética, en forma paralela de empezar a compensar y tratar esa cetoacidosis diabética, ustedes tienen que siempre buscar el factor desencadenante, el factor que descompensa esa diabetes, ¿ya? Esto puede ser, en el contexto de una diabetes, absolutamente que sí, ¿ya? 1/3 de los pacientes con diabetes 1 debutan con cetoacidosis diabética, ¿ya? Esto suele ser lo más frecuente.
¿Se acuerdan que en la otra clase decíamos que las diabetes 1 debutan brusco e inestable y los otros son debut más larvado y como más silencioso? Bueno, estos debutan un tercio, ¿ya? Entonces es como harto la forma en cómo se puede debutar así de brusco. Se debuta intrahospitalariamente, ¿ya? Mala adherencia al tratamiento, ultra frecuente, porque no me pinché la insulina, que comí, que se me acabó la receta, miles de cosas que llevan a un paciente a caer a la cetosis diabética en el transcurso de horas. Esto es tan como rápido, de rápida evolución, que en horas pueden caer a la cetosis diabética. Es que tengo pacientes universitarios, así como, no sé, porque viven acá y estudian en Viña, al revés de ustedes, que estudian acá y viven afuera. Claro, pues entonces, doctor, es que me llevé y se me acabó el miércoles la insulina. Y el jueves estaba hospitalizado por cetosis diabética, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tienen que estar siempre como muy encima de garantizar la continuidad de su tratamiento. Infecciones siempre, ¿ya? Y las infecciones más frecuentes, respiratorias, gastrointestinales, cutáneas, urinarias, ¿ya? Eso siempre uno lo busca, lo pregunta, lo busca dirigidamente dentro del examen físico. Fármacos. ¿Quién no se ha pichicateado con un corticoide así como para el moco, para la tos, para la bronquitis y para la amígdala? ¿Ya? Los corticoides son de mucho sobreabuso y sin preguntarle a nadie, pues se me toma una prednisona y da lo mismo si el doctor me lo indicó. Algunos antipsicóticos, algunos los inhibidores GLP-1, que en el fondo algo lo mencionábamos y que viene en una diapositiva. Cirugías cualquiera de urgencias colectivas, pancreatitis agudas, eventos cardiovasculares, recién en el fondo lo mencionaban por acá, infarto, accidente cerebrovascular, eso es un evento estresor que puede desencadenar una cetosis diabética, un embarazo, ¿ya? Ejercicios extremos, ¿ya? Y en el caso de estos pacientes que usan pompas de insulina en que se les obstruye la cánula, que en el fondo impide, ¿cierto?, que esa microinfusión de insulina pueda seguir de manera continuada, claro, pues, se le obstruye la cánula, no se cambia la cánula a tiempo, es lo mismo que no ponerse la insulina, en el transcurso de horas pueden caer en una cetosis diabética. Y también es posible, cuando ustedes estudien así alguna enfermedad y les enumeren, ¿cierto?, las causas, siempre van a salir las iatrogénicas y que no se sabe tampoco la causa de la enfermedad. En la cetosis diabética, hasta un cuarto caso, uno de cada 4 de los casos pudiera no identificarse un factor desencadenante, ¿ya? Pero ustedes tienen que aprender a hacer el ejercicio de buscar siempre el factor desencadenante, porque junto con tratar y ir corrigiendo la glicemia, tienen que controlar y tratar el factor desencadenante. Si ustedes identifican la infección urinaria, al lado de la bolsa con suero e insulina van a indicar ustedes el antibiótico, pues eso va paralelo. No es que compenso primero y después me preocupo de controlar el factor desencadenante, van en forma paralela. Si ustedes ven acá, en el fondo esto es un cuadro de un consenso, el del 2024, donde comparan, ¿cierto?, la incidencia o qué tan frecuente o menos frecuente son todas estas cosas en los distintos países, ¿ya? Y en verdad los distintos países tienen realidades que pueden ser distintas, pero unas suben, otras bajan, ¿ya? Pero todas en el fondo están esto de pacientes de PUL, infecciones, omisiones de insulina, otras desconocidas, ¿ya? O sea, como que infecciones de PUL y mala adherencia al tratamiento. Eso es como lo más frecuente como factor desencadenante de una diabetes. ¿Cómo se presenta la clínica? Son cuadros agudos. La clase se llama complicación aguda de la diabetes. En menos de 24 horas. Son cuadros de rápida instalación. Síntomas. Estos síntomas también son de instalación aguda. Los clásicos síntomas como de sospecha de diabetes, de instalación aguda, poliuria, polidipsia, polifagia y rápida deshidratación. ¿Sí? Síntomas que pueden traducir a acidosis. Náusea, dolor abdominal, vómitos, compromisos de conciencia variables y progresivos. ¿Ya? Signos que van a encontrar en el examen físico. Pueden encontrar compromiso hemodinámico, pueden encontrar hipotensión, aumento de la frecuencia cardíaca, signos evidentes de deshidratación. Estos pacientes tienen mucha pérdida hidroelectrolítica. Son pacientes que están muy deshidratados. Respiración de Kuhn-Maul. ¿Quién sabe qué es la respiración de Kuhn-Maul? Eso es como de... un patrón respiratorio. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La vez como taquipnea, al mismo tiempo como
¿ya? Pero es una taquionea progresiva, ¿cierto? Que después como baja, ¿ya? Claro, y es en el fondo la manera de compensar, ¿cierto? O de confrontar la acidosis metabólica. Empiezan como a hiperventilar, ¿ya? Y el aliento cetósico, que conversábamos con el Martín, que es el interno que está pasando conmigo en el hospital. El aliento cetósico, ¿alguien sabe olor a qué esta cosa? ¿A qué? O sea, es como similar, pero como manzana. Es como olor a manzana, como olor a chicha. ¿Ya? Pero no es tan frecuente, pero cuando se presenta, la cetosis debe ser severísima. O sea, no hay que esperar el aliento, pero así como que, no sé, uno va en la consulta en el poli, aliento olor a manzana, señor, váyase a la urgencia, o sea, porque puede estar súper descompensado, ¿ya? No es frecuente de encontrar, pero es como bien específico. O sea, ¿qué otro cuadro clínico produce aliento manzana? No lo recuerdo en este rato, ¿ya? Y ya vamos a entender cómo se produce eso, ¿ya? La temperatura del paciente puede estar normal o puede estar baja a pesar de la infección, y esto pudiera ser un signo de mal pronóstico. Criterios diagnósticos, y aquí vienen las cosas que empezaron a cambiar desde finales del año pasado, porque hasta finales del año pasado, esto es clínica, disculpen, ¿ya? La clínica, haciendo un paralelo entre ambas entidades, dijimos cetoacidosis diabética es un cuadro agudo, horas o días. El hiperosmolar es más larvado, días o semanas. Y ahí hay una diferencia, ahí tienen otra diferencia. Dijimos pacientes más jóvenes, cetoacidosis, pacientes más añosos, hiperosmolar. De presentación más aguda, cetoacidosis, de presentación más larvada, hiperosmolar. Dice aquí, usualmente alerta, no produce compromiso de conciencia. El síndrome hiperosmolar produce compromiso de conciencia mucho más profundo y progresivo. Y ahí otra diferencia. Ambos pueden producir los mismos síntomas de hiperglicemia, polifagia y deshidratación. Los síntomas gastrointestinales abdominales son mucho más presentes en la cetoacidosis diabética. Y aquí en el fondo pueden estar como habitualmente presentándose de manera concomitante con otros en el fondo síntomas de la enfermedad aguda que produce en el fondo el cuadro, ¿ya? La respiración de Comaúl, que responde a la acidosis metabólica, eso es de la cetoacidosis diabética, no tiene nada que ver con el hiperosmolar, pero también hay un tercio de los pacientes que cumplen ambas entidades, ¿ya? Y eso es lo que yo les decía en el cuadro inicial. En el fondo esto es un espectro continuo, ¿ya? No es excluyente, no es tan excluyente, mucho menos excluyente como uno se lo enseñaba antes. ¿Sí? Ya, criterios diagnósticos, y aquí vamos, ¿ya? Esto es lo que se usaba hasta hace menos de un año, ¿ya? Glicemia mayor a 200, bicarbonato menos de 18, pH menos 7,3, anión GAP mayor a 12, con cetonemia, cetonuria positiva. Estos criterios gringos se los pongo, pero estos son criterios británicos, que solo lo usan los británicos, ¿ya? El resto del mundo usábamos esto, ¿ya? Y ahora migramos a esto, ¿ya? Entonces, primera diferencia, pasamos de glicemia mayor a 250 a glicemia mayor a 200. Ese es el criterio diagnóstico que ustedes se tienen que aprender. Glicemia mayor a 200, lo bajaron, ¿ya? Pero fíjense, o que tenga glicemia mayor a 100 o que tenga una historia de diabetes previa. O sea, súper como, no exigente, sino que como que cualquiera que entre con 201 y tiene diabetes de antes y cumple las otras cosas, cetoacidosis diabética, ¿ya? Después, cetosis. Y la cetosis, dice aquí, cetonemia, cetonuria positiva. Es como general. Y acá, en el fondo, piden niveles de beta-hidroxibutirato. ¿Alguien sabe qué es el beta-hidroxibutirato? Un cuerpo cetónico. Es un cuerpo cetónico, ¿ya? Entonces el criterio diagnóstico ahora es niveles de beta-hidroxibutirato mayor a 3. O de estas como cintas urinarias que miden cuerpo cetónico positivo mayor a 2 cruces, ¿ya? Entonces aquí la pregunta es, ¿en el San Camilo tienen beta-hidroxibutirato? La respuesta es no. ¿En los Andes tienen beta-hidroxibutirato? La respuesta es no, ¿ya? Entonces,
el laboratorio que mide niveles de beta-hidroxibutyrato no es como tan masivo, ¿ya? Entonces algo tenemos que adaptar, pero ese es el criterio diagnóstico ahora. No es cetonemia, sino que es niveles de beta-hidroxibutyrato y ya lo van a entender. Y la acidosis metabólica, que es pH menos de 7,3 y o bicarbonato menor a 18, y ese parece que lo mantuvieron, 18,73, ¿ya? Ese es el mismo, ¿ya? De ahí vamos a hablar de los criterios de hiperosmolar, ¿sí? ¿Tienen que ser los tres criterios juntos o puede ser uno y otro? El nombre es cetoacidosis diabética. Entonces tiene que ser los tres. Exacto. ¿Ya? Y así no se te va a olvidar. Cetogénesis, acidosis metabólica, diabética y glicemia. ¿Ya? Es completo de la entidad. Entonces, ¿más cambiar esos dos parámetros por el de los británicos? No. Estamos comparando gringo con gringo. Los británicos lo usan los británicos nomás. Los gringos del 2009, que lo usamos todo el mundo, ahora gringo 2024. Ay, no, pero creo que como ahí salió nueva la de 200. Sí, pero es que aquí tienen otra. Ya, pero. Claro. Sí. Ya comparemos ADA 2009 con ADA 2024. Eso es como lo que hay que comparar. Ya, entonces aquí están los cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos, nosotros formamos tres cuerpos cetónicos: beta-hidroxibutyrato, ácido acetoacético y acetona. ¿Quién se pinta las uñas aquí? Ya. ¿Con qué se quitan los esmaltes? ¿Cómo? Con acetona, ¿cierto? ¿Qué olor es así pasoso el olor de la acetona? Sí. Ya, es ultra pasoso. Ya. De estos tres cuerpos cetónicos, la acetona, es volátil. No se mide, no alcanza a medirse a nivel plasmático. Se elimina a través de la ventilación. Y es esta acetona la que explica el aliento cetósico de manzana. ¿Ya? Esta es la culpable, la acetona. ¿Ya? Y entre estos dos, si se fijan, hay como una flecha bidireccional. O sea, aquí hay conversión de uno con otro. ¿Ya? Pero solo del ácido acético transformamos a acetona. ¿Ya? El tema es que cuando se empieza a desarrollar una cetosis diabética, primero se produce uno y después el otro. ¿Ya? Y en términos de magnitud o de cantidad, por lejos este es más frecuente, el beta-hidroxibutyrato. El del criterio clínico, el del criterio diagnóstico de la cetosis diabética. Este mismo de aquí, beta-hidroxibutyrato. ¿Sí? Ya. El tema es, ¿cómo sabemos si no lo tenemos para medir? Porque solo tenemos cetonemia, y eso sí está en todos los laboratorios. Resulta que la cetonemia mide ambos, ¿ya? No discrimina entre uno y otro. Pero lo que hay que saber es que la producción de cuerpos cetónicos, por cada 10 cuerpos cetónicos que se generan, 9 son beta-hidroxibutyrato y 1 es ácido acético. Es mucho más frecuente esto que esto. Pero el primero que se forma es este, y es el primero también en desaparecer. ¿Ya? Entonces, como después se convierte en ácido acético, si uno sigue controlando con cetonas el cuadro clínico de ese paciente para ver en el fondo si resolvió la cetosis diabética, puede tener cero nivel de beta-hidroxibutyrato, pero la cetonemia le va a seguir saliendo positiva, porque en el fondo se convirtieron, pues todo esto, algunos pasaron para allá, y eso hace que el examen siga saliendo positivo. Entonces va a ser como un falso positivo en el sentido de que va a seguir demostrándome que hay cetogénesis, pero ya no en el contexto de una cetosis diabética, sino que es como de alguna manera una cetogénesis, comillas, residual. Entonces eso hay que saberlo interpretar en el contexto y momento clínico del paciente. Todo esto que yo le estoy hablando, uno lo analiza en un turno. O sea, el paciente llegó al inicio de mi turno con cetosis diabética y ese paciente lo entrego ya con la cetosis resuelta al terminar el turno. Así de rápida es la evolución de estos pacientes. ¿Ya? Como que llegó un paciente con cetosis, ese no es un mal turno porque uno va a tener que estar ahí haciendo, no te vaya a poder dormirse llorar en la noche porque vaya a tener que estar ahí viendo la glicemia, control con el examen, etc. ¿Ya? Porque así de rápida es la evolución, ¿sí? Entonces, de forma fisiológica es normal encontrar el ácido acético. Exacto. ¿Ya? ¿Se entiende esto, cierto? Esto no hay que olvidarse cuando uno interprete el laboratorio de la acetonina, la acetonura, etc. ¿Sí? Ya.
Diagnóstico diferencial, hay otras causas de acidosis metabólica, evidente, ya se deben excluir otros diagnósticos. Acidosis láctica, más frecuente en diabéticos, se asocia la acidosis láctica al uso de metformina, pero desafortunadamente es un cuadro muy raro de ver, yo no he visto ni uno en mi ejercicio como especialista. Ingesta de salicilatos o metanol, tampoco he visto ingestas por gente que ande tomando metanol ahí por la vida. Falla renal aguda o crónica, eso es muy frecuente, la acidosis metabólica es muy frecuente ver en los pacientes con nefrópata. Alcoholismo y pacientes en el fondo con ayunos o inhibiciones de manera prolongada. ¿Ya? Laboratorio inicial, ¿qué vamos a pedir? Tenemos que documentar la acidosis metabólica, ¿cierto? Con glicemia, con gases venosos, por favor, no pidan gases arteriales. ¿Alguien sabe la diferencia entre un gas arterial y un gas venoso? Ya, ¿qué puede ser? ¿Alguien le han tomado un gas arterial aquí alguna vez? Ya, la punción es mucho más laboriosa y dolorosa para el paciente, ¿ya? Que la venosa, ¿cierto? A todos nos han tomado muestra venosa, más de alguno aquí, ¿cierto? Ya. ¿Y qué mide un gas versus el otro? El venoso va a tener más concentración de bicarbonato. Primero, ¿qué me interesa conocer de la medición de los gases? ¿Qué me interesa saber para esto? El pH, el oxígeno. ¿El oxígeno para qué? El O2, el CO2 y el... ¿Pero para qué me sirve el O2? Damos en la clase de cetoacidosis diabética. Para ver si no hay problemas metabólicos del equilibrio ácido-base, como en el organismo basal, y aparte para saber si hay acidosis metabólica. Ya, para saber si hay acidosis metabólica, eso es lo que ando buscando, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuál pido? ¿Me sirven los dos? ¿Me sirve uno? Diría que solo tiene que ¿Sirven los dos? ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Aparte de la toma de consulta, aparte de la obtención de la muestra. ¿Qué me dice uno y qué no me dice el otro? Esa es como la pregunta. Ya, dijeron acidosis metabólica, o sea, estoy pensando que lo que quieren buscar es el pH y el bicarbonato, ¿cierto? Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? ¿Me sirve tu nombre? Leticia. Ya, ¿me sirve algo del oxígeno? ¿Saber algo del oxígeno de este paciente? ¿Me interesa saber el grado de oxigenación de su sangre de este paciente? O sea, no mucho, te sirve más el dióxido de carbono para ver qué la acidosis la que está... ¿Y la PCO2 se mide en cuál de los dos o en los dos gases? En los venosos va a parecer más aumentada porque es el que lleva los gases. Entonces basta con los gases venosos. En este escenario clínico. Va a haber otros escenarios clínicos, otras situaciones en que vas a tener que medir gases arteriales. Porque ahí te interesa saber la presión arterial versus la fracción la presión de oxígeno, la oxigenación de la sangre. Pero en este caso, yo quiero saber la acidosis metabólica, pH y bicarbonato. ¿Ya? Así que solamente basta con gases venosos. ¿Ya? Aparte que si tienen gases arteriales, la enfermera los va a ver. Electrolito plasmático para ver alteraciones hidroelectrolíticas. Esto servía antes para calcular el NEONCAP, ahora en el fondo para calcular las alteraciones hidroelectrolíticas, que como van a ver más rato, son muy frecuentes de observar. Y la cetonemia, o lo que tengan en el fondo en su lugar de trabajo, beta-hidroxibutyrato o cetonemia. Para el estudio de factor descompensante, de manera paralela, lo van a buscar de manera dirigida. Hemograma y PCR, en el fondo buscando inflamación, signos de infección, ¿cierto? Un examen de orina, un urocultivo, una radiografía de tórax que están en presencia de un cuadro respiratorio, un electrocardiograma, si en el fondo están pensando en alguna cardiopatía coronaria, función renal para ver compromiso o repercusión, ¿cierto?, sobre los órganos internos. Y para conocer el control metabólico van a pedir una hemoglobina glucosilada. Este paciente puede ser un debut, y si tienen ahí una hemoglobina glucosilada sobre 6,5, este paciente tiene diabetes y no lo sabía. ¿Ya? Y un perfil lipídico que siempre en el fondo vamos a buscar en todo paciente con diabetes. Entonces, la secria de la cetoacidosis no la da la glicemia necesariamente, sino que la da el grado de acidosis. ¿Ya? Cuando hablen o escuchen de cetoacidosis diabética leve, moderada, severa, eso lo va a dar el grado de acidosis metabólica que el paciente tenga. Entonces, si ustedes se van a la K de ketonemia, aquí en el fondo como que tienen
cortes parecidos y recién aquí en la cetoacidosis severa como que sube el nivel de beta-hidroxido de hidrato de entre 3 a 6 a mayor de 6. Si ponen aquí diabetes, más de 200, más de 200, más de 200, ¿cierto? Si buscan aquí acidosis, aquí donde hay cambio. En la leve, dijimos que de 7.3 para abajo cae dentro del criterio. Entre 7.25 y 7.3 cae para leve, CAT leve. De 7 a 7.25 de pH cae como CAT moderada y menos de 7 cae como una CAT severa. El que sea leve, moderada, severa le da pronóstico a este cuadro. Mientras más severa la cetoacidosis, más mortalidad. ¿Ya? El compromiso de conciencia, evidentemente, mientras más compromiso de conciencia, hace más severa la cosa, ¿ya? Y aquí dice, como el lugar en donde se sugiere en el fondo el tratamiento de este cuadro clínico. Los leves, en el fondo, pudiera manejarse en salas básicas o en unidades básicas de un hospital, y ya de aquí para acá, en el fondo, en unidades de cuidados intermedios o intensivos. ¿Ya? La severidad de la cetoacidosis la da el grado de acidosis metabólica, ¿sí? Pues esta se llama cetoacidosis, pero el pH se alcaliniza, eso por la compensación del bicarbonato. ¿Cómo se alcaliniza? O sea, este pH sube. No, pues baja de la más severa es baja de Ah, ya, la que ya. 7.25, 7.7, menos de 7. ¿Ya? El bicarbonato es el que sube. Perdón, el que baja también. De 15 a 18, menos de 15 y menos de 10, etc. ¿Sí? Ya. Tratamiento. Y el tratamiento también es paralelo, ¿ya? El objetivo, el tratamiento de la cetoacidosis es como reanimar a un paciente. El paciente no se les tiene que morir, ¿ya? Y el paciente no se va a morir de una hiperglicemia, se va a morir porque no le repusieron la volemia, porque no le recuperaron la perfusión del paciente y el paciente cae en paro y se puede morir, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo, reponer la volemia y mejorar la perfusión tisular, ¿ya? Y ya vamos a aprender cómo lo vamos a hacer. Frenar la cetogénesis, y para frenar la cetogénesis basta con hidratar al paciente, y ahí vamos a estar empezando a frenar la cetogénesis, ¿ya? Corregir las alteraciones hidroelectrolíticas que se presentan desde el inicio y las que se van a ir presentando a medida que van tratando este cuadro clínico, y evidentemente corregir la hiperglicemia. ¿Se dan cuenta que esto va aquí abajo? ¿Cómo lo vamos a hacer? La hiperglicemia y la deshidratación a través de hidratación y la insulina a través de una bomba de infusión continua. La cetoacidosis la vamos a corregir con la insulina y aporte de bicarbonato en casos excepcionales, y vamos a ir corrigiendo las alteraciones hidroelectrolíticas con insulina, con sal, con potasio, ¿ya? Entonces, esto de memoria para mañana, no, nada que ver. Se ve así como que agota, pero lo vamos a ir desmenuzando y no es tan terrible la cosa, ¿ya? De forma paralela, hidratación, insulina, potasio, ¿ya? Vamos por partes. Esto es lo mismo, más bonito, y vamos a ir hablando ahora de el suero, ¿ya? ¿Cómo está la volemia? Estos pacientes están deshidratados. Esa es la consigna. Entonces tengo que ponerle agua y alta, ¿ya? Son pacientes con hipovolemia severa, ¿ya? Y voy a hidratarlos con suero fisiológico, ¿ya? Y así de déficit, así de deshidratado podríamos estar, ¿ya? Estimar el déficit del volumen como 100 cc por kilo. Si un individuo pesa 60, a ese paciente le faltan 6 litros de agua. Si un abuelo que pesa 60 kilos, a ese paciente le puede estar faltando entre 6 a 12 litros de agua. No quiere decir que todo ese volumen ustedes se lo vayan a pasar al tiro en las primeras 24 horas, pero más o menos para que tengan un estimado y no tengan susto en pasarle tanto volumen a un paciente en un periodo tan corto de tiempo, estimen más o menos que del déficit volumen que ustedes están sospechando que le pudiera estar faltando a este paciente, la mitad de ese déficit en las primeras 24 horas. ¿Ya? Eso es como muy bueno para el paciente y seguro también, porque hidratar demasiado, porque esto es una hidratación muy vigorosa, o sea, los que llevan poquitos días en el hospital no han visto sueros a 100 ml hora, o han visto sueros a 40, 60, para todo el día, pues. Aquí estamos hablando de 100 ml por hora, o sea, 6 litros en un día es igual. Por cualquiera se va, por lo menos así. Cuando uno está intoxicado también llegaría deshidratado, ahí pasa rápido. Exacto. Pero no es tan... Exacto. ¿Ya? Y miren, en las primeras 2 o 4 horas, ustedes que van a estar en la urgencia, pásele una luca, media luca por litro por hora.
¿ya? Hasta que lleguen los exámenes. Esto es sin exámenes, la enfermera le tomó los exámenes, le midió la glicemia, pero hidratrémoslos mientras tanto. ¿Ya? Listo, chequeé el estado de la uremia, me va a llegar la natremia, ¿ya? Y me voy a fijar en el sodio para decidir con qué suero continuar o qué suero iniciar, ¿ya? Si el paciente está normo o hipernatrémico, o sea, de 135 de sodio para arriba, voy a ocupar un suero más hipotónico, porque si no me va a producir mucha hipernatremia porque voy a ocupar mucho suero con ese paciente. Entonces ahí voy a ocupar un suero al 0,45, que no es ni una gracia, es como el suero fisiológico, no sé, una botella de 1 litro, le boto medio litro y lo relleno con medio litro de agua, y ahí en el fondo lo diluyo a la mitad. Y ahí en el fondo la tonicidad del suero me baja a la mitad y no me repercute sobre el suero del paciente que está normo o hipernatrémico. Y si el paciente tiene una hiponatremia, puedo usar el suero fisiológico porque incluso me va a servir y me va a ayudar a corregir la natremia a ese paciente. 250 o 500 cc cada hora. Pero, como estamos hablando de estados de hiperglicemia bien severas, esta natremia como que hay que corregirla porque no representa realmente la real tonicidad del suero del paciente, porque hay otra molécula que no está en rangos normales, pero que ahora está muy elevada, que también empieza a impactar sobre la tonicidad de ese suero, que es la glicemia. Entonces, por cada 100 puntos que la glicemia esté por sobre los 100, tenemos que sumarle a la natremia medida del laboratorio 1.6. Por ejemplo, el suero del paciente tiene un sodio de 136. Tengo 400 de glicemia. De 100 a 400 hay 3. 1,6 por 3 son 4,8. Eso se lo sumo al sodio del paciente. 136 más 4,8, 140,8. Esa es la natremia corregida del paciente. Con esa natremia corregida decido el suero que hay que usar para hidratar. ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. Natremia corregida, escogí el suero y voy controlando con el gluteo horario y resulta que tengo que mantener este nivel de hidratación hasta un cierto piso. Y ese piso, aquí dice 200 en cetoacidosis, 300 en hiperosmolar. Y cuando llego a ese piso, como no puedo seguirle bajando tanto la glicemia a ese paciente, porque tengo que lograr dos cosas de manera paralela. Tengo que normoglicemiarlo a una velocidad acorde y tengo que irle corrigiendo la acidosis metabólica de manera paralela, de tal manera que si llego a estos pisos de glicemia, tengo que seguirlo hidratando, pero ya no le puedo seguir bajando la glicemia. Entonces, me cambio de suero o le agrego algo de infusión de glucosa a la hidratación. Y ahí empiezo con un juego de suero fisiológico más suero glucosado o suero glucosalino, que es una mezcla de ambos, ¿ya? Con una infusión un poquito menor porque ya el paciente ya le he pasado 2, 3, 4 litros de hidratación. ¿Ya? Aquí ya llevamos en el fondo varias horas de reanimación de este paciente. ¿Y? Potasio. ¿No han tenido clases de renal? No, eso no, todavía no, ¿cierto? Renal, no. Medidas hipocalemiantes, todavía no. No, eso, ya. Cuando tengan la clase de hipercalemia y aprendan en el fondo el tratamiento de la hipercalemia, se van a acordar que una de las cosas que les van a enseñar para la corrección de la hipercalemia está la insulina, ¿ya? Porque la insulina lo que hace es un chip intracelular, ayuda a meter el potasio dentro de la célula, ¿ya? Entonces, como en estos cuadros es mucha la insulina que los pacientes terminan recibiendo, porque es tan grave, se produce una hipocalemia. Eso es súper frecuente, ¿ya? Están tan deshidratados estos pacientes que el déficit de potasio corporal está disminuido, pero la concentración plasmática de potasio puede estar normal, alta o baja. Pueden partir con calemias normales, pero cuando empieza el bombeo de insulina se va a meter todo el potasio dentro de la célula y es muy frecuente que empiece a haber hipocalemia en el transcurso de la corrección de la cetosis diabética. Por eso, cuando ustedes revisen la calemia, incluso con niveles de calemias normales, el valor normal de la calemia es entre 3,5 y 5, ¿ya? Con niveles normales de calemia, la recomendación es igual aportarle potasio al paciente, porque a ese paciente le va a caer la calemia. No vamos a esperar a que le baje la calemia para aportarle el potasio. El riesgo de una hipocalemia son las arritmias, ¿ya? Entonces, pues, eso le va a ir agregando más gravedad a esto.
Entonces cuando la calemia esté entre 3,3 y 5,2, agreguémosle un poquito de potasio a la hidratación, ¿ya? Entre 20 y 30 milivalentes por litro, ¿ya? Las ampollas de KCL, que en el fondo son las ampollas que ustedes de las cuales van a disponer en el hospital, cada ampollita, para que asocien o se acuerden cuánto le tienen que decir la enfermera que le agrega al suero, cada ampollita aporta 13 milivalentes de potasio, ¿ya? Entonces, si en un litro le va a tener que agregar como entre 2 a 3 ampollitas, ¿ya? Así de importante es el potasio, porque si tiene una hipocalemia, me contraindica empezar con la insulina. Tengo que primero cargarlo y después controlar para poder iniciar la insulina, porque la hipocalemia puede ser muy severa y eso es muy grave, ¿ya? Y en los casos en que la calemia está alta, que esto no es frecuente, parto nomás la insulina y no es necesario aportarle potasio, lo cual no significa que en el transcurso tenga que aportarle potasio, porque ese potasio le va a bajar, ¿ya? Ahí estamos con la hidratación. Lo del potasio en el fondo ya lo hablamos, y ahora vamos a la insulina. Si se fijan, espérense. No. Ya, administración de insulina, cualquier vía puede ser útil, ¿ya? Pero la insulina subcutánea, cada 1 o 2 horas, es muy similar a la insulina en VIP, en el caso de una cetoacidosis diabética leve. La actualización de la guía, la del 2024, autoriza así por primera vez que el tratamiento de la cetoacidosis diabética leve no se usa insulina en bomba, insulina endovenosa, ¿ya? Lo cual no significa que en los distintos centros se empiece a realizar eso, ¿ya? Porque en el fondo implica educación al personal de enfermería, control de glicemia capilar cada 1 hora, en el fondo es como harta educación y análisis de el recurso humano en el fondo que uno dispone en un hospital X, ¿ya? Entonces, a manera como académica de aprender de esta clase, solo las cetoacidosis diabéticas se pueden tratar con insulina subcutánea, las moderadas y las severas siempre endovenoso, ¿ya? En UPC preferir VIC de insulina y mantener la VIC de insulina hasta resolución de la cetoacidosis, ¿ya? Entonces, lo estamos hidratando, tenemos el potasio seguro, partimos con la insulina, ¿ya? Esto se parte en la urgencia, no se parte en la UCI, no se parte cuando el paciente llega en la sala, en la urgencia. El primer médico que ve esto y que sospecha le tiene que empezar a poner insulina al paciente con potasio seguro, ¿sí? Entonces se parte con este bolito de 0,1 unidad por kilo endovenoso. Si este paciente pesa 60, le pido a la enfermera que le administre 6 unidades de insulina endovenosa, y después le pido que confeccione o fabrique una VIC de insulina y que la parta con la misma velocidad de infusión con la que partió el bol. Esa bomba, ellas la preparan en 100 cc de suero fisiológicos, le inyectan 100 unidades de insulina, de tal manera que 1 cc de esa solución le aporta 1 unidad de insulina a ese paciente. Entonces, si este paciente pesa 60, 0,1 unidad por kilo dice el protocolo, 6 unidades endovenosas, y después la bomba la parten a 6 ml hora. Y ahí empieza la insulina, ¿sí? El levoglutez es horario y la idea es bajar la glicemia de manera paulatina, nadie nos apura, entre 50 y 75 miligramos por decilitro cada hora, ¿ya? Si hacemos una corrección más brusca de la glicemia, pueden haber arrastres bruscos de agua del intra al extracelular y provocar edema. El edema en las piernas no hay ningún problema, el edema cerebral sí, ¿ya? Y bajo la glicemia a este ritmo hasta el mismo piso, hasta 200 en CAD, hasta 300 en hiperosmolar, y ahí en el fondo reevalúo la infusión de insulina. En todos los hospitales deberán haber protocolos de ajustes de estas bombas de insulina, que en el fondo tienen el fundamento de ir ajustando la bomba o el goteo o la dosis de insulina, no en relación a la glicemia que yo tengo ahora, sino que en cuanto cambió mi glicemia de ahora a lo que yo tenía hace 1 hora. Me explico. Si un paciente tenía 400 de glicemia hace 1 hora y le estoy controlando la glicemia ahora y le bajó a 250, mi raciocinio mirando solo la glicemia de 250 es, tiene la glicemia alta todavía, entonces le voy a poner más insulina que la que tenía hace 1 hora, porque no está en la glicemia normal, ¿ya? Eso en el fondo va a ayudar a simplemente a que sigamos sobrecorrigiendo de manera muy brusca esa glicemia. Entonces, lo que se trata en estos protocolos es que
nos ayudan a calcular el goteo de esa infusión de insulina en base al delta de glicemia que el paciente tenga. Y lo más probable es que en esa variación de 400 a 250, ese protocolo incluso me diga que yo tenga que bajar la velocidad de infusión porque lo estoy haciendo muy acelerado. ¿Ya? Es en relación a al cambio de glicemia, no a la glicemia aislada que yo le estoy controlando ahora al paciente. ¿Sí? Bicarbonato. El bicarbonato es... Sí, están levantando la mano. Está levantando la mano, sí. Sí, no, es que estaba pensando que como dijo que los pacientes con cetoacidosis diabética leve se podía hacer indicación de insulina subcutánea o por VIP, no sería mejor por VIP porque ya se pinchan como lo suficiente. Es que recuerdo que nos dijeron que en la administración de la unidad de insulina el paciente se tenía que relativamente como dividir mentalmente los lugares para no pincharse. Sí, lo que pasa es que la VIP de insulina requiere una enfermera más encima, ¿ya? Entonces es por el personal de enfermería, ¿ya? Un personal de enfermería en una unidad básica tiene 50 camas a cargo, entonces no va a poder estar cada una hora revisando y midiendo la glicemia y ajustando, más encima que el doctor se va a dormir, o sea, no se puede, ¿ya? En una unidad de cuidados intensivos y de cuidados intermedios, una enfermera tiene menos camas a cargo, y ahí sí se puede, ¿ya? El bicarbonato, que es en el fondo para tratar la acidosis, ¿sí? Cuando se llega a 200 de glucemia, ¿se deja la administrar insulina? No, se revalúa. Generalmente cuando llegáis a 200 y todavía te falta corregir la cetoacidosis, se baja la infusión de insulina a la mitad. Eso es lo que generalmente se termina haciendo, ¿ya? El bicarbonato es solo para los casos de cetoacidosis severa, pH menor a 7. Por favor, no lo ocupen en ningún otro escenario porque es riesgoso también, ¿ya? Suspenderse el pH mayor a 7.0, ¿ya? Y el fósforo solo cuando hay hipofosfemia, ¿ya? No tiene otro sentido usar. Monitorización de la terapia en unidad monitorizada, hemoglotest horario, reevaluación periódica tanto de los electrolitos como los gases, porque tengo que identificar cuando ya resolví la cetoacidosis diabética, porque ahí viene la segunda patita, que es pasar de todo esto, de la hidratación, del hemoglotest horario y de la insulina endovenosa a la insulina subcutánea. Y obviamente el tratamiento de la causa desencadenante. Aquí paralelamente empezó el antibiótico, empezó, la trombolisis, etc. Ya, complicación asociada, esto es un evento trombótico. La hipocalemia nos puede llevar a arritmias, obviamente podemos sobrecorregir una glicemia y producir hipoglicemias, los edemas cerebrales producto de sobrecorrecciones de glicemia, y obviamente se nos puede pasar la mano con el tema de la polinización y congestionar a un paciente y provocarle una insuficiencia cardíaca o un edema agudo pulmonar, ¿ya? Criterios de resolución. Lo antiguo hasta los del 2009, los británicos del 2013, y aquí están los criterios de resolución, los nuevos, que son los que ustedes tienen que aprender. La glicemia, que baje de 200, que se resuelva la cetoacidosis diabética, bicarbonato mayor a 18, pH mayor a 7.3, y las cetonas menos de 0.6. Y si fijan, dice cetonas, no dice beta-hidroxibutirato, ¿ya? Y eso es algo positivo para los que no tenemos beta-hidroxibutirato, ¿ya? Ahí está. Y si dice menos de 0,6, no dice 0, porque en el fondo sabemos ya que puede haber un resto de cetonas todavía ahí dando vueltas que no necesariamente explique que no se haya resuelto la cetoacidosis diabética por esta conversión entre un cuerpo cetónico y otro, ¿sí? Ya, transición a la insulina subcutánea. Esto es algo que nos tocó hacer ayer y que hicimos también la semana pasada con una paciente en pediatría, no me acuerdo, dos compañeras de ustedes andaban por ahí. ¿Ya? Pero la transición a insulina subcutánea se hace luego de la resolución del cuadro agudo, siempre que el paciente pueda tolerar la vía oral. La insulina endovenosa tiene una vida media muy corta. Esos cuadros con las insulinas, con las curvas, que la NPH y que la cristalina, corren para cuando se administran vía subcutánea. Cuando se administra vía endovenosa son todas las insulinas iguales y tienen esa vida media muy corta, ¿ya? Como cuando vamos a pasar de la insulina endovenosa a la insulina subcutánea, todas las insulinas subcutáneas, recuerden, tienen una latencia de inicio de acción, ¿ya? Y la insulina basal, la que empieza a actuar más rápidamente de las insulinas basales es la insulina NPH. Esa insulina, su tiempo de acción inicial empieza como a los 90 minutos.
Entonces, si usted resolvió la cetosis diabética, listo, cortémosle la bomba endovenosa de insulina, pongámosle NPH. Si ustedes le cortan la insulina endovenosa y parte con el NPH, va a quedar 90 minutos sin acción de insulina. Entonces hay que hacer un traslape, asegurarse que el paciente todavía tenga acción de insulina y cuando yo le suspenda la bomba de insulina, asegurarme que el paciente ya tenga activo la insulina que le puse hace 90 minutos atrás. ¿Ya? Entonces por eso se hace este traslape que puede ser entre 2 a 4 horas porque no necesariamente voy a usar insulina NPH, puedo usar una insulina de más larga duración en donde el tiempo de inicio de acción es un poquito más prolongado. ¿Ya? Entonces no olvidarse ese traslape que hay que hacer. ¿Ya? Preferir el uso de análogos o insulina en lápiz en pacientes que tienen más riesgo de hipoglicemias y evitar el uso de insulinas de acción ultralarga. Glargina U100 es insulina tuqueo, insulina de Glutec es insulina tresiva, porque el tiempo de acción, inicio de acción de esas insulinas es muy largo. Entonces ahí la transición debería ser como 6, 8, 12 horas. No sirve mucho. ¿Y cómo se calcula cuánta dosis le voy a dejar? Hay tres mecanismos de cómo hacerlo. Calculando cuánta insulina usó el paciente en las últimas 6 horas, si el goteo en el fondo está es más o menos estable, y llevarlo siempre a una dosis como total diaria de 24 horas, o sea, si aquí los corrimientos están estables, sumo las últimas 6 horas y lo multiplico por 4. ¿Sí? Cálculo en relación a las dosis de insulina que el paciente usaba antes de este cuadro, si era un diabético conocido usuario de insulina, o cálculos de insulina por kilo de peso. ¿Ya? Esas son las 3 maneras como puede calcular la dosis diaria a utilizar. Y ahí dividimos en el fondo y vamos a aprender cuando tengamos la clase de insulinoterapia en que tenemos que dividir esa dosis total en la mitad en insulina basal, la mitad en insulina rápida y el resto lo vamos a distribuir según el tipo de insulina y el número de comidas que el paciente va a recibir. ¿Ya? Eso lo vamos a aprender en detalle en la clase de insulinoterapia que también me toca hacerla. ¿Ya? Los inhibidores de SGLT2, esta sigla, inhibidores de SGLT2, son hipoglicemiantes orales que actualmente se están usando muchísimo para el tratamiento de la diabetes. Ya se los voy a adelantar a la clase de hipoglicemiantes orales que van a tener con el doctor Toro, porque son medicamentos que se usan harto para el control de la diabetes con énfasis en protección cardiorrenal. ¿Ya? Pero dentro de las reacciones adversas de estos medicamentos se describen estas cetocidosis que son un poco distintas porque suelen ser con niveles de glicemias normales. ¿Ya? Entonces son cuadros que son igual de graves que lo que acabo de mencionar, pero que se sospechan poco porque no cursan con hiperglicemia. ¿Ya? Pero uno los tiene que sospechar cuando uno se presenta en un cuadro en el fondo, un cuadro clínico similar, con glicemias normales y hay presencia de consumo de estos medicamentos. ¿Ya? Y lo que se produce es que por el consumo, ¿cierto?, de los inhibidores SGLT2 a nivel renal hay una glucosuria, es el mecanismo de acción del medicamento, producto, o sea, lo que produce en el fondo una baja en los niveles de azúcar, pues no hay una hiperglicemia, ¿cierto? Entonces hay como una euglicemia, ¿ya? Y al haber en el fondo, y la fisiopatología es la misma, insulinopenia, que la lipólisis, que el aumento de la producción hepática de glucosa, en el fondo se produce todo lo mismo, pero en ambientes de glicemias más normales. Y eso se produce una cetosis euglicémica. ¿Ya? Es poco frecuente en diabetes 1 y cuando se presenta en un paciente con diabetes 2, uno debe sospechar que a lo mejor ese paciente no es diabético 2, sino que puede ser un diabético 1. ¿Ya? Entonces, otra pista más para la reclasificación de un paciente que ustedes pudieran tener al frente. ¿Ya? No indicar los inhibidores SGLT2 en pacientes que estén insulinopénicos. ¿Cuándo pensar que un paciente con diabetes está insulinopénico? Cuando está sintomático, muy polilípsico, muy poliúrico, viene bajando de peso. Cuando tiene niveles de péptido C bajo. El péptido C es un examen de laboratorio que refleja la insulina endógena. ¿Ya? Estos medicamentos hay que suspenderlos cuando hay un factor desencadenante agudo, cuando un paciente se va a operar, cuando un paciente tiene una infección interrecurrente aguda grave. Se tienen que suspender. ¿Ya? Y obviamente medir los cuerpos cetónicos, porque si tenemos cetonemias positivas, más vamos a pensar en este cuadro clínico no muy en el que se sospecha. Y en diabéticos 1 hay que coger muy bien al paciente porque
Se puede usar en diabetes 1, pero eso ya es tarea del subespecialista. Y de hecho nosotros lo usamos en los Andes y nos va súper bien. ¿Ya? Pocas diapositivas de síndrome hiperosmolar. Es un cuadro más larvado, ¿cierto?, que refleja un déficit relativo. Aquí hay insulina en todo el cuerpo. Son pacientes en general más añosos, con más comorbilidades. Típico abuelito así, para que se acuerde, típico abuelito así institucionalizado en un hogar que no tiene tanto acceso al agua. Esos pacientes se van deshidratando, pueden caer en un síndrome hiperosmolar. Es así, eso es como el cuadro muy frecuente de ver. ¿Ya? Los factores desencadenantes son muchos, solo que son muy parecidos a los de la cetocidosis, solo que es raro que un paciente debute con un síndrome hiperosmolar, ¿ya? Por eso va como aquí abajo, ¿ya? Pero sí, las infecciones, las mismas, la suspensión de tratamiento, los eventos trombóticos, fármacos, ya, lo otro es como lo mismo, pero que un paciente debute es mucho más infrecuente, ¿ya? El cuadro clínico más larvado destaca el compromiso de conciencia, no el cuadro abdominal, debilidad, muchísima deshidratación, hipotensión, taquicardia, no hay síntomas abdominales, puede haber incluso focalidad neurológica, convulsiones o fiebre si hay en el fondo un cuadro infeccioso secundario. ¿Ya? Aquí predomina la deshidratación y el compromiso de conciencia más que la acidosis del otro cuadro clínico. ¿Ya? Criterios diagnósticos, la hiperglicemia, miren, mayor a 600, ese es el punto de corte, ¿ya? Y la osmolaridad plasmática, que en el fondo va a depender si la medimos solo con sodio, que es 2 veces la natremia, y ahí en el fondo la hiperosmolaridad tiene que ser mayor a 300, o mayor a 320 si además del sodio consideramos el nivel de glucosa y el nivel de urea. ¿Ya? Entonces fácilmente ustedes con los electrolitos plasmáticos que le vieron en la entrada, ¿cierto?, tienen el sodio, no sé, 140 por 2, ahí tienen la osmolaridad, 280. Nos da como para hablar de hiperosmolar. ¿Ya? La cetonemia, que puede no estar presente, pero no es lo más habitual, no define el cuadro clínico, y ausencia de acidosis. ¿Ya? O sea, no hay, el pH puede estar sobre 7,3, el bicarbonato puede estar sobre 15, puede haber también una acidosis metabólica. Recuerden que pueden haber criterios mixtos compartidos, pero síndrome hiperosmolar per se, lo que destaca es una hiperglicemia más marcada de mayor magnitud y la hiperosmolaridad, más el compromiso de conciencia. Eso es como lo que caracteriza. ¿Ya? Del laboratorio, lo mismo que la cetocidosis diabética y el cálculo de la osmolaridad plasmática, les decía, pues, si consideramos solo el sodio, es 2 veces el sodio, nos tiene que dar mayor a 300, o si consideramos los otros osmolitos que pudieran haber en el suero del paciente, se le suma la glucosa partido por 18 y el BUN partido por 2,8, y todo eso me tiene que dar más de 320. Y ahí me da ese paciente, la sangre de ese paciente está hiperosmolar. Criterios de resolución: que la glicemia baje de 250, que la osmolaridad baje de 300 y que se haya recuperado el compromiso de conciencia. Esto es mucho más fácil. ¿Sí? Errores frecuentes en el manejo, ¿ya? No administración del bolo inicial, ese que salía arriba, eso enlentece mucho la corrección de esta complicación aguda, que no se monitorice bien, que no se reponga el potasio, el sobreuso de bicarbonato y el cambio de la terapia de insulina subcutánea. Eso es lo que uno ve frecuentemente en estos casos. Dudas, consultas. Estas complicaciones son más comunes de ver entonces en pacientes que requieren, por ejemplo, de requerimientos de insulina. No se salva nadie, en verdad. O sea, alguien que requiere solo de metformina igual podría presentar. Sí, claro. Ya, nos damos un recreo de 5 minutos. La segunda clase es la mitad de corte.